Bueno, bienvenidos. En este breve video aclaré la función sí. La función sí tiene, como ven acá, tres argumentos. El primer argumento tiene que ver con la condición. Esa condición lo que va a hacer es evaluar los valores que se encuentran en la celda y se cumplen o no con el criterio que yo definí. La condición lo que hace es evaluar individualmente cada uno de los valores que se encuentran en las celdas, no se establecen rangos, no se puede evaluar en conjunto completo, sino que lo hace de a uno, individualmente. En la condición siempre debe establecerse un operador de comparación, ¿sí? En los que hemos visto como por ejemplo mayor, menor, igual, distinto. Ahora, esta condición tiene dos posibilidades. Que se cumpla, en el caso de que se cumple, va a ocurrir que va a devolver el valor verdadero y en el caso de que no se cumple va a devolver el valor falso. La devolución puede ser un texto, una fórmula, un número, una función. Cualquiera de esas devoluciones pueden darse en los valores de verdadero y falso. Recuerden que el valor verdadero es cuando se cumple la condición y el valor falso cuando esta condición no se cumple. Tengo que determinar todas las alternativas o posibilidades. Vamos a este ejemplo donde indica que si la nota de promedio es mayor o igual a 7 promociona y si no va a final. Entonces vamos a escribir igual. Si, abro paréntesis, la condición que está es la nota de promedio es mayor o igual a 7, en este caso lo que va a ocurrir es que va a promocionar. Y si no, va a final. Es el caso donde no se cumple. Como son textos, tengo que colocarlos entre comillas. Ahí arrastro para el resto de los casos. En el caso de Gómez, como tuvo un 6, va a final. Y el otro alumno es Torres, que tiene un 6,50, también va a final, porque no cumple con la condición. Vamos a la hoja nivel 1. En nivel 1 vemos otro ejemplo donde dice que si la cantidad solicitada que vemos acá en B2 es menor a 20, va a decir OK en la calificación de la solicitud. Y si no, consultar. Entonces construimos igual. Si abro la cantidad solicitada menor a 20, en ese caso va a mostrar OK. Y si no, va a decir consultar. En el caso de que no sea menor a la unidad, menor a 20, tenemos que hacer una consulta. Bien, este primero da OK, o sea que habilita, y el donde muestra, por ejemplo, valores de 30, 20 y demás, pide que consulte. Bueno, hasta ahí es muy parecido al primer ejemplo. Ahora, en este caso, dice que la condición va a estar dada por el insumo. Si el insumo es alcohol, entregar la cantidad pedida, y si no, habría que decir observación. Ok, entonces vamos a ubicarnos en la celda C12, vamos a poner igual, vamos a poner la palabra sí, vamos a chequear el primer insumo, que en este caso sería A12. Escribo la primera celda, más allá de que vemos que no dice alcohol, pero eso es una evaluación que tiene que hacer la función, no nosotros. Solamente nosotros le damos la instrucción, donde diciendo que si en la primera celda que ve que en el insumo no dice alcohol, o si dice alcohol, como en este caso, si dice alcohol, lo que hay que hacer es entregar lo que pide, que en este caso es B12. Y si no, habría que poner el texto de observación. Bien, ahí cierro las comillas, cierro, enter. El primero es observación porque no es alcohol. Vamos a ver cuando vea el alcohol qué pasa. Acá encontró la palabra alcohol, entonces como se pidió 5, entrega 5. Vamos a suponer que, no sé, pidió 45, 54, como puse ahí, automáticamente se actualiza en el caso de la función, ¿ven? Actualiza el valor que debería devolver. Vamos al nivel 2. En el nivel 2 lo que va a ocurrir es que ahora en lugar de mostrar textos o referencia de celdas, va a pedir que hagan operaciones. Entonces, dice si la cantidad solicitada, que está en B2,
es mayor o igual a 20, restar a la cantidad solicitada 10 y si no entregar la cantidad pedida. Bien, vamos a poner igual. Si abro la cantidad solicitada es mayor o igual a 20, dice que a lo que se pide, que es la cantidad pedida, le resten 10, o sea, no le entreguen todo, sino que le saquen aunque sea 10 unidades. Y si no, que se entregue la cantidad pedida, que en este caso no debe ser B2. Bien, arrastro. Ven, por ejemplo, no sé, acá pidió 20 jeringas, se le entregó 10, porque como es mayor o igual a 20, le entregamos 10 unidades menos de las pedidas. Vamos con el otro caso. En este caso dice que si la cantidad solicitada es menor o igual a 100, incrementar un 10% del pedido y si no, entregar lo solicitado. Bien, acá hay una fórmula de porcentaje. Entonces vamos a poner igual si, abro paréntesis, la cantidad solicitada es menor o igual a 100, perdón. En ese caso voy a hacer la cantidad, sacar el 10% de la cantidad pedida. Para obtener el 10% hago la cantidad pedida por la celda, ven que acá tiene el 10%. Recuerden que si vamos a arrastrar hacia abajo, ese 10% lo voy a tener que fijar, porque si no varía su referencia. Y le sumo esto que yo calculé, que es el 10% de lo pedido, a la cantidad solicitada. ¿Sí? Entonces obtengo el 10% de la cantidad solicitada, ese cálculo que obtengo, se lo sumo porque pide que haga un incremento a la cantidad pedida. Y si no, lo que dice acá es que tiene que entregar lo solicitado. En este caso es B12. Bien, ahí arrastro para los demás. Por ejemplo, acá Alcohol pidió 300, como no es menor a 100, se entregó lo que pidió. Y en el resto de los casos se le incrementó un 10%. El 10% de 50 fue 5, eso se le aumentó. Entonces en lugar de 50 se le entregó 55. Vamos con el tercer caso. En este caso va a pedir que devuelva funciones, porque por ejemplo dice acá, si la cantidad solicitada es menor a 50, entregar la fecha de hoy y si no, entregar dentro de 5 días. Entonces vamos a poner igual. Si, abro paréntesis, la cantidad solicitada es menor a 50, punto y coma, entregar en la fecha de hoy. Hoy, recuerden que era la función hoy. No le pongo el igual porque el igual lo tengo adelante, ¿sí? Lo que hago es escribir solamente la función y si no, dice que dentro de 5 días. O sea, sería hoy más 5, son 5 días más. Me va a dar un número, no importa, lo que voy a hacer es acá en la barra de formatos, cambiar y poner un formato de fecha corta. Ahí arrastro para los demás y ahí obtengo todas las fechas, ven, las fechas del día de hoy. Bueno, hoy es 25 y si no, dentro de 5 días. Bien, ahora vamos a explicar función I/O. Bien, entonces, en esta hoja que dice I/O, vamos a estudiar las funciones I y la función O. La función I lo que va a hacer es dejarnos establecer más de una condición. Pero en este caso, la I va a exigir que todas esas condiciones que yo determine sean verdaderas para que como devolución dé verdadero. En caso de que una de las condiciones que yo determine no se cumple, la función va a dar falso. Como ven acá, en el caso de Arturo, ven, da como aprobado verdadero porque se cumplieron con las 3 exigencias que tienen que ver con la tarea, el proyecto y el examen. Y en otros casos, ven, por ejemplo, no sé, Gabriela cumplió con todos menos con uno, con lo cual eso le implicó un desaprobado. En el caso de aprobado dice falso. En este caso estas funciones simplemente devuelven esas palabras, verdadero o falso. Es por eso que después las vamos a necesitar combinar con la función sí para que la devolución permita otras cosas como otro texto o otra operación. Acá vamos a ver, por ejemplo, el caso de la función O. El caso de la función O también va a permitir que puedan establecer más de una condición,
pero en este caso es con que una de las condiciones se verifique, va a dar verdadero. Vamos a hacer el ejemplo donde ponemos igual o abrimos, por ejemplo, las tareas. Si las tareas es igual así, quiere decir que las hizo. Y el proyecto, estas condiciones están acá al costadito, y el proyecto es, por ejemplo, mayor o igual a 4, y el examen, que sería E21, es mayor o igual a 7. Si se da alguna de estas tres, daría verdadero. ¿Cuándo va a dar falso? Cuando no se da ninguna de las tres. Por ejemplo, no cumplió Esteban, en este caso no cumplió con la tarea. El proyecto se sacó un 2 y se estaba pidiendo 4 más. Y en el examen se sacó un 6 cuando se está pidiendo 7 o más. Entonces, en el único caso donde da falso es cuando ninguna de las condiciones que yo definí en la función O no se cumplen, da falso. Vamos al nivel 3. En el nivel 3 vamos a combinar todo lo que ya hemos visto hasta el momento, ¿sí? La función sí, la función y, la función o y las operaciones y devoluciones que puede darse. Vamos con el primer ejemplo. Dice, si la cantidad solicitada es menor a 10 y el precio es menor a 5, no requiere autorización y sino consultar. Está diciendo que necesita que se cumpla con dos cosas. Una que tiene que ver con la cantidad pedida y otra con el precio unitario. Entonces voy a poner igual, sí, abro paréntesis y ahí determino la primera condición, que tiene que ver con la cantidad solicitada, tiene que ser menor a 10. Y el precio unitario tiene que ser menor a 5. Si se dan estas dos situaciones, vamos a devolver como texto no requiere autorización, yo lo abrevié, y si no, consultar. También lo voy a cerrar entre comillas porque es un texto. El primero da consultar. Cuando no requiere, por ejemplo, el antiséptico, que como la cantidad pedida es 3, que es menor a 10, y el precio unitario es menor, a ver, acá no está resolviendo, precio menor a 5, y yo puse mayor a 5, ¿ven? Entonces acá vamos a tener que corregir. Este símbolo es menor, no mayor. A ver, ahora sí, el alcohol es el que está verificando, ¿sí? Donde el precio es menor, perdón, la cantidad pedida es menor a 10, que es 5, y el precio es menor a 5, que es 4,30. Bien. Vamos con el siguiente ejemplo. Dice, si la cantidad solicitada es menor a 100 y el precio es mayor o igual a 5, entregar 15 y si no 10. Acá no hay fórmula, solamente hay devoluciones numéricas. Entonces vamos a poner igual, si, abro y abro porque pide que sea la cantidad solicitada menor a 100 y el precio, ahora sí es mayor o igual a 5. Recuerden que tiene que darse las dos. Si se dan las dos condiciones, muestra 15 y si no, muestra 10. No lo pongo entre comillas porque es un número y si lo pongo entre comillas se va a convertir en un texto y a la hora de hacer referencia a esa celda que tiene valores aparentemente numéricos nos va a dar error si queremos hacer operaciones con ellos, ¿sí? Porque al no ser números no va a dar como inválido. Bien. Verifiquemos aunque sea 1, a ver, por ejemplo acá el antiséptico es 3 y es 9, es menor a 100, sí, es mayor o igual a 5, sí, por eso devuelve 15. Tercer caso, dice si la cantidad solicitada es mayor a 30 y el precio es menor o igual a 5, entregar lunes y martes. Bien, ponemos igual, sí, abro o porque piden que sea cualquiera de estas dos instancias, que la cantidad, que en este caso es de 22 es mayor a 30 o, puticoma, o el precio es menor o igual a 5, si se da cualquiera de estas dos situaciones, va a entregar lunes y martes. Para el resto de los casos, entrega miércoles. Bien,
este es miércoles y los otros lunes y martes. ¿Ven? Miércoles, ¿por qué? Porque su cantidad solicitada no es mayor a 30 y el precio es tampoco es menor o igual a 5. ¿Sí? Recuerden que en el caso de lo, recién da el valor falso cuando no se cumplen con ninguna de las condiciones que yo definí. Y por último, este caso, que no es complejo, sino que es un poco extenso, habla de los insumos. Pregunta que acá establece que si es un insumo gasas, gringas o alcohol, cualquiera de esas tres alternativas, lo que va a hacer es tener que multiplicar la cantidad pedida por el precio unitario. Entonces lo que hago acá es igual. Si abro y empiezo a preguntar por el primero, A32 es igual a gasas y vuelvo a preguntar por el otro insumo, o A32 es igual a jeringas, punto y coma de vuelta, o el A32 es igual a alcohol. No importa si están en minúscula o mayúscula, lo va a entender igual. Si es alguna de estos tres, pide que la cantidad pedida la multiplique por el precio. Y si no, que no muestre nada. ¿Cómo hago para que no muestre nada? Pongo las comillas, comillas. Eso sería nada. Recuerden que sí o sí siempre tiene que estar el valor falso, ya sea un cero, un vacío, una fórmula, un texto. Tiene que estar, porque si no lo completan va a dar la palabra falso. Bien, este primero da vacío, arrastro hacia los demás. Y como encuentra los insumos que habíamos descrito anteriormente, hace la operación. ¿Sí? Bueno, ese sería el último caso de las funciones lógicas que teníamos que ver en esta planilla. Muchas gracias y nos vemos.